Gracias por haber colaborado. Esta mañana quisiera compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor basado en una sola palabra, una palabra de Jesús. Él puso énfasis en la palabra permanecer. El Señor me dio la oportunidad de estar en un evento de jóvenes en Bolivia la semana pasada. Esta noche salgo para Chile, agradezco sus oraciones. Íbamos 3 muchachos que fuimos a predicar, nos llevaban en una camioneta al lugar donde estábamos hospedados, y dice el muchacho que conducía: ¿querrán comer algo? Habíamos cenado como a las 7 de la tarde. Los 3 dijimos: no, gracias a Dios se le entendió. Dijo: bueno, vamos. Y un hambre bárbaro nos llevó a comer a un shopping, y a la salida del shopping, un bar muy lindo, había dos negros brasileros, haciendo música brasilera como solamente ellos saben y lo pueden hacer, con ese toque especial. Era solamente un cantante y un guitarrista. Creo que estaban tocando más o menos para 10, 15 personas. Una pena. Era medio tarde. Y no pude evitar, cuando nos íbamos, de pararme ahí a 3 o 4 metros. Ellos habrán visto mi cara así. La verdad que me dio una envidia bárbara los tonos que metía el negro ese, y como se dio cuenta que yo disfrutaba, cada movimiento me los dedicaba, así como diciendo, viste, me gustaba y me daba bronca a la vez, no podían tocar tan bien, y estaban ya todos en el auto, y bueno, me tuve que ir, y digo, este par de negros no empezaron ayer. No, para tocar así, para complementarse, para cantar, para hacer un final tan dulce, tan inteligente, tan creativo. Estos negros se la pasan tocando. Creo que iban por la moneda. Yo pagaría para ir a verlos, muy buenos. Pero tiempo juntos. Las cosas que nosotros las vemos hechas así simples, llevan mucho tiempo de permanecer, de permanencia. Y esta mañana me gustaría hablar de esta palabra que Jesús usó en Juan capítulo 15, porque permanecer, como dice la canción esa, honrar la vida, es mucho más que perdurar, es mucho más que subsistir, sino que permanecer va por un desarrollo que va desde lo malo hacia lo bueno, y muchas veces desde lo bueno hacia lo mejor, y siempre genera en nosotros un proceso de mejora continua, porque estamos en el Señor. Y Él dice así: yo soy la vid verdadera. Para quien no sabe qué es la vid, es la parra, la planta de uvas, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Repite Jesús: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Me gustaría que repitamos juntos esta frase. Separados de mí no pueden hacer nada, no podemos hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Es palabra de Dios, palabras de Jesús para nosotros. Mi charla es muy breve, quiero simplemente remarcar 3 puntos. Y el primero es: sin permanencia no cambia nada. Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. ¿Qué es lo que quizás quisimos cambiar y no pudimos? Hasta algunos de nosotros ya nos resignamos, nos dimos por vencido. Quizá toda una vida de mal carácter, un pesimismo incorporado de nacimiento, un hecho de no poder ver nada en forma positiva, el remordimiento de un pasado que pesa, que nunca lo pudimos superar, la rutina a veces insípida, sin sabor, sin gracia, de una realidad que no cambia, que no florece, que no despierta,
matrimonios dormidos, relaciones familiares tirantes, distantes. En algunos casos, el pecado secreto, deliberado, que hace que bajemos los estándares de la obediencia, porque cada uno de nosotros a veces tiene su propio concepto de obediencia. Y quizás en esta esfera, en este ámbito, en este clima que nosotros creamos, de gracia de Dios, que sin duda siempre hay gracia de Dios, quizás cometamos la torpeza de tomar livianamente lo que es obedecer al Señor en las cosas más profundas y secretas del corazón. Y entonces manejamos también nuestro propio concepto de santidad y creemos que Dios nos puede usar igual porque es muy bueno. No podemos superar a veces en lo secreto de nosotros nuestros pensamientos impuros, algunas ataduras, vicios. Y yo quiero ser sincero esta mañana, al menos conmigo mismo, no tienen sentido los resultados del valor de los cursos, de los libros, de los retiros, de los eventos, que a veces participamos con un montón de disciplinas y de ejercicios espirituales. Nada de eso nos cambia si no estamos unidos y permanecemos en la vid verdadera que es el Señor. No hay nada que se haya inventado, nada que se invente que pueda cambiar nuestras vidas simplemente porque participamos, porque leemos o porque dijimos sí, o porque otro por nosotros dijo sí. El Señor dice, permanezcan en mí. Y cuando sostenemos una vida espiritual muy mental, muy cargada de razonamientos, de pensamientos humanos, hasta de nuestra propia inteligencia, todo eso llega hasta cierto punto, porque lo espiritual es un campo mucho más amplio, más profundo. Yo no puedo decir Dios me va a cambiar y esperar simplemente sentado, sino que cuando permanecemos en el Señor, fluye el poder de Dios en nosotros, que es lo único que puede cambiar nuestra vida. Separados de Él, nada podemos hacer, nada podemos hacer. A mí me da mucha pena porque he estado en muchos ambientes y yo también quiero tener cuidado de declarar muchas cosas en el nombre de Jesús, como si de nuestra boca dependiera todo el cielo y todo el infierno. Y a veces nos damos cuenta que no son más que expresiones de deseo, porque después entendemos que no pasa nada. No pasa nada. Porque no pasa por lo que decimos, sino pasa a qué estamos unidos y si permanecemos en el Señor. Por eso cuando las consecuencias son claras y son naturales, cuando una rama se desprende, se seca. Yo no alcanzo a entender y no quiero meterme en ese terreno. Algunas parábolas de Jesús no son fáciles de interpretar y quizá alguien lo podría hacer mejor que yo. Entiendo que acá hay dos clases de poda. Dice, el labrador poda las ramas que no llevan fruto. Y dice, se juntan y se queman en el fuego. Me reservo esa parte. Es dura y no me interpretaría claramente y no es el tema de esta mañana. Pero sí dice que a muchas ramas las poda porque llevando fruto, después se permite que lleven más fruto. Yo soy un desastre para la jardinería, simplemente me llama la urgencia de mi casa cuando dejo de tener un patio con césped y ya tengo un campito con yuyos y tenemos un arbusto así redondito, que nos fuimos unos días de vacaciones en diciembre y cuando volvimos parecía la cabeza de David Luiz, el misionero, el brasilero ese que juega al mundial, así, una cosa así de grande. Entonces tuve que intentar podarlo y no soy mucho de la poda, pero me parece el dolor de cada rama cuando la cortamos, es decir, quedaste fuera de lugar, trac, trac, trac. Pero todo eso hace que la idea general del labrador se lleve a cabo. Y en esa poda, algunos de nosotros estamos quizás sufriendo una pérdida, sufriendo una dificultad, sufriendo una situación difícil, pero viene del Señor para que nosotros podamos crecer y llevar más frutos. Esas podas a veces nos cambian, nos hacen pensar distinto. Evaluamos la vida a un punto de vista hasta que algo nos duele y ahí nos damos cuenta cómo ve, cómo siente y qué le pasa al que le duele. Y maduramos y cambiamos. Por eso el Señor es bueno, pero en esa permanencia solamente fluye el poder de Dios y nadie puede cambiar su carácter y su forma de ser si no está unido
y permanece en el Señor, porque las reglas y las disciplinas personales muchas veces solo nos han llevado a una nueva frustración. Parece que nuestra parte es limitada, pero es fundamental, permanecer. Si estamos unidos, si estamos injertados, si estamos cerca del Señor en esa conexión, estaremos unidos a Él y Él hace todo lo demás. Por eso permanecer en Él es estar movido por el Espíritu Santo y empezar a sentir el dolor del pecado, de la equivocación y ser más parecidos a Él. No podemos cambiar nada si no permanecemos en el Señor. ¿Hay algunas cosas que tenés que cambiar? ¿Te lo has propuesto en un año más, un año nuevo? Permanezcamos en el Señor. Hay algunas cosas sin duda que el Señor puede todavía tocar en nuestra vida. Segundo, permanecer es producir frutos. No es una permanencia inerte. A mí me da mucha pena que a veces haya algunos conceptos de construir la iglesia diciendo debemos ser santos, cuídate de esto, cuídate de aquello, no hagas esto, no hagas aquello, no te juntes, no estés con aquel, no estés con aquel otro. Hasta a veces hemos enseñado, no hemos enseñado, me ha parecido que a veces hemos llegado a pensar, algunos, que si vamos a comer a la casa de otro que es un pagano, hasta nos puede llegar a hacer mal la comida. Compartir, estar juntos con la gente. Saben ustedes que Jesús no tenía buena fama en esto de estar con la gente, porque lo llamaban amigo de pecadores. Qué título interesante para el Hijo de Dios, amigo de pecadores. Pero él dijo, yo estoy con ellos, porque soy como un médico que vengo a traer sanidad, la luz en medio de las tinieblas. Y estamos llamados a tener un objetivo superior. No estamos llamados a cuidarnos y quedarnos encerrados en un lugar hasta que el Señor nos venga a buscar, sino que tenemos un objetivo, y el objetivo es permanecer en la vid para poder llevar frutos. Esa es la transformación natural del crecimiento. Crecemos en el Señor y enseguida comenzamos a evidenciar frutos. El que permanece, el que busca el alimento todos los días, el que tiene la capacidad de estar conectado con Dios y prendido a la vid, se alimenta, crece y lleva frutos. Miren, todos los ejercicios siempre nos llevan a querer más. Tenemos una salita para bebés allá arriba, si alguien la necesita. Cuando hacemos ejercicios físicos y de repente notamos alguna mejoría, como decir, me peso y medio kilo menos, 250 gramos. Hacemos un esfuerzo y hay mucha gente que corre y entonces corre 1 kilómetro y no daba más, pero persistió y después ya corre 2 kilómetros y ya 3 kilómetros, ya se anota en una carrerita. Todas esas cosas nos llevan a ver que el cuerpo mismo nos pide seguir adelante, porque químicamente se liberan unas endorfinas en el cuerpo, que es así como una pequeña sensación de placer que nos lleva a querer hacer más. No pasa solamente eso en el campo físico, pasa también en el campo intelectual. Cuando gozamos de la lectura, queremos leer más. En el campo de las expresiones y del arte, cuando empezamos a hacer música, a pintar, a actuar y a un montón de cosas, la gente quiere seguir haciéndolo y de esa manera nos vamos perfeccionando y lo vamos haciendo mejor y más, simplemente porque permanecemos. Cuando en nuestros ejercicios espirituales, comunes, normales, pero profundos, permanecemos en el Señor, crecemos en Él. Oramos distinto. Leemos la Biblia con otra profundidad. Salimos a la calle con otro deseo de ser luz. No escondemos esa luz. Tenemos la capacidad de bendecir a la gente con actitudes, con pocas palabras, pero con mucho amor y con mucha presencia de Dios. Dejamos de ser místicos, dejamos de hablar tanto y empezamos a vivir la vida que el Señor quiere que vivamos, simplemente porque permanecemos, porque estamos prendidos. El fruto es la transformación. El fruto es el arrepentimiento del pecado. El fruto es el cambio de la vida. El fruto es permanecer y empezar a desarrollar en nosotros la compasión, porque recibimos el alimento como en primera clase, en primera instancia, estamos en primera fila, prendidos a la vid, nos llega la savia, crecemos en el Señor, nos alimentamos y enseguida desarrollamos en nosotros la compasión, el deseo de poder ayudar a otros. Miren, la compasión sin el Espíritu Santo en nuestra vida simplemente es una pequeña muestra de simpatía.
detenernos ante una necesidad, dar algo. No podemos hacer más. Pero cuando el Señor está en nosotros, tenemos mucho más para dar. Quizá no podamos decir como Pedro, levántate y anda. Pero te tengo que decir que cuando compartimos lo que tenemos en el Señor, la gente puede recibir paz, puede recibir consolación, puede recibir aliento, puede recibir la capacidad y las fuerzas para seguir adelante. Porque hay alguien que está prendido a la vid, hay alguien que está encendido, hay alguien que tiene algo para compartir. Miren, en esta iglesia amamos a todas las personas. Quisiéramos hacerlo de la mejor manera posible y que se note, que lo puedan sentir. Acá hay gente que es simpatizante. Viene, mira, duda, un poco sí, un poco no. Amamos a todos. Pero llega un momento que algunos de nosotros ya hemos cruzado el punto de simpatizantes. Y ya sabemos lo que es la vid. Y ya sabemos lo que es permanecer en el Señor. Y a veces todavía seguimos viviendo la vida de simpatizantes. Desprendidos. No llevamos frutos. Mire, cualquiera puede trabajar para Dios. Porque esto de llevar fruto a veces creemos que es hacer cosas. Pero no cualquiera lleva fruto, porque para llevar fruto hay que permanecer en el Señor. Cuando servimos al Señor sin el poder del Espíritu Santo, sin la savia que viene de la vid, nos desgastamos, nos amargamos, física, emocional y espiritualmente. Es un desgaste. Hay gente que dice, no puedo seguir adelante, me desgasté. Por lo que leemos, el que se seca es el que está desprendido. El que permanece no se seca. El que permanece da más porque recibe más. Tiene más capacidad de dar porque recibe más. ¿Cómo alguien que no permanece puede llegar a tener la capacidad de hacer permanecer a otros? Hermanos, lo más importante del Señor en la iglesia son las personas. Y la manera más sublime y más importante que tenemos de servir a Dios no es enrolarnos en ninguna actividad, es servir a Dios sirviendo a las personas. Ahora, ¿cómo podemos bendecir a las personas si no permanecemos en el Señor? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a compartir? Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo nos gustaría que todos los que estamos acá podamos desplegar un amor y una compasión por la gente que necesita a Dios? Y seguimos con todo este proyecto de tener muchos integradores y muchos discipuladores y muchas personas que pueden participar en los grupos pequeños, pero lo más importante que se te puede dar es la gente. Y hay que tener permanencia para poder bendecir a la gente, porque no es cultura, porque no es sabiduría, porque no es habilidad, porque no es experiencia, es permanecer en el Señor. Por eso me gustaría invitarte hoy a que te puedas prender a la vid y empezar a recibir y a dar con el poder del Espíritu Santo. Tercero, no cambiamos nada en nuestra vida si no permanecemos, no podemos llevar frutos si no permanecemos. Y en tercer lugar, dice el Señor que permanecer es buscar la gloria de Dios. Terminamos leyendo en el último pasaje. Ustedes pueden pedir lo que quieran cuando están permaneciendo en mí y lo van a recibir. Van a ser mis seguidores, mis verdaderos discípulos, y eso les llevará mucha gloria a mi Padre. Es que algunas cosas mentales también tenemos que cambiar. Tenemos grandes modas cristianas. Y para que la gente tenga ganas de venir a la iglesia tiene que recibir algo. En realidad Dios es poderoso para dar, por eso hemos orado hoy. Pero todo entra dentro del mundo del que me satisface, de lo que me gusta, de lo que me agrada, de lo que me hace bien y de lo que me bendice. Como un concepto mínimo de que Dios siempre está para mí. El tema es cuándo yo estoy para Él. No tenemos un mínimo sentido de lo que es la misión de Dios. Que estamos acá para predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas partes. Nuestra visión es pertenecer y tratar de recibir. Y si no recibimos, algo debe andar mal. Me parece que debemos tomar la decisión clave de volver a la cruz, de cumplir la voluntad del Señor, tomar la cruz todos los días y ser sus verdaderos discípulos y estar dispuestos a entender lo que es la verdadera definición de lo que es un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo es alguien bendecido, pero es bendecido a pesar de sus problemas. Me parece que queremos milagros.
Y me parece que algunos milagros que pedimos no siempre son para gloria de Dios. A veces son para sentirnos mejor, para dejar de sufrir o para laburar menos. Que el Señor haga la obra, porque el Señor es poderoso. Perdemos el sentido de búsqueda, el sentido de sacrificio, el sentido de disciplina en la oración. Y a veces creemos que tenemos que ver que Dios haga cosas para que la gente crea. Pero creo que tenemos que sentarnos mucho tiempo más a recibir del Señor y a compartir lo que el Señor nos ha dado a nosotros para que otros puedan cambiar de vida. Se trata de Dios y no de nosotros. Los frutos son para Él. Las oraciones contestadas son para su gloria. Y nos damos cuenta que necesitamos un cambio de enfoque justamente en esto, porque mi vida transformada no es para que yo me sienta mejor, sino que mi vida transformada es para que lleve gloria a Dios. Se trata de la gloria de Dios y no de nuestra propia gloria. Se trata del crecimiento de la obra de Dios y no de que yo me sienta mejor. Estamos leyendo la mitad de la Biblia, estamos predicando la mitad de las cosas. Y me doy cuenta que permanecer no es solamente recibir, permanecer es no la gloria de la rama, es la gloria de la vid. Nunca decimos qué linda rama, decimos qué linda planta. Hay una historia que leí hace un tiempo atrás acerca de un matrimonio de misioneros con 2 hijos que fueron a la ciudad de Malatia, en Turquía. 400.000 habitantes, más o menos como la ciudad de Santa Fe. Turquía es un país distinto, es Europa y es Asia a la vez. Es libre y es restringido. Hay cristianismo y hay mucha presión islámica. En la ciudad de Malatia no existía ni un solo cristiano, ni uno. Ni un simpatizante, nadie, una ciudad islámica. Y este joven matrimonio decidió ir ahí a llevar la luz de Dios, con sus 2 hijitos. Comenzar a trabajar en el medio de la nada y con todos los peligros que eso, creo que todos estamos al tanto, genera. Después de un tiempo, lograron contactar a 2 jóvenes que abrieron su corazón a la verdad de Jesús, escucharon la historia del Evangelio por primera vez, se les entregó una Biblia y comenzaron a hacer un estudio bíblico en su departamento, así que venían a la casa de este matrimonio a poder compartir del Señor. Fue sorpresivo porque ya había cuatro cristianos en Malatia. Pero por esas cosas, estos 2 muchachos, contagiados con la energía del Señor, le contaron a algunos amigos acerca de Jesús. Y 4 amigos más quisieron venir al estudio bíblico una noche. Así que toda la expectativa de los misioneros, porque ya no eran 4, sino que podían ser 8, tomaron el café, abrieron la Biblia, comenzaron a hablar. Y en el momento más inesperado, estos 4 muchachos nuevos se pusieron de pie, abrieron sus mochilas, sacaron sus armas y empezaron a torturar en el nombre de Alá al matrimonio y a los 2 discípulos. Cerca de 2 horas los hicieron sufrir a los gritos. En un momento, los vecinos de al lado del departamento, también musulmanes, pero simpáticos con esta pareja, llamaron a la policía por los gritos. Y cuando estos 4 sintieron que la policía venía, salieron corriendo. Habían matado a los 2 jóvenes y al esposo. Solamente había quedado la mamá con los 2 chicos, herida. Llegó la asistencia médica. Y a los pocos días, después de la recuperación, recibió un llamado telefónico, obviamente, de sus patrocinadores, de la agencia misionera que los había mandado. Le dijeron, te tenés que venir, corres peligro, la situación es obvia y necesitamos que te vengas con tus hijos. Vas a perder el futuro, vas a perder tu familia, estás expuesta. Y ella lo había pensado por 2 o 3 días y dijo, yo no me voy a ir. Perdí a mi esposo, soy una madre con 2 hijos, pero yo sé lo que va a pasar. Si yo me voy, no va a querer venir nadie más. Hay una sola posibilidad de que haya luz en esta ciudad y soy yo. No se trata de mí, se trata de la gloria de Dios.
Esta mujer siguió adelante con sus 2 hijos, sufriendo, siguiendo adelante, tratando de ser luz. Y hoy tengo que decirles que en Malatia existe la primera iglesia cristiana por una mujer que dejó de pensar en sí misma, porque no se trata de mí, se trata del Señor. No se trata de mí, se trata del Señor. Permanecer es cambiar para dar frutos, es cambiar para dar gloria a Dios. Los frutos son de Él, la gloria es de Él. Seguimos pensando cómo vamos a estar cada vez más cómodos. Seguimos pensando cómo cada vez nos vamos a sacrificar menos. Seguimos pensando cómo vamos a servir, tratando de manejar nuestros horarios para que no nos moleste mucho. No estamos pensando mucho en que podemos perder 1 hora de sueño por buscar más al Señor. Estamos tratando de dosificar todos nuestros esfuerzos para que lo pasemos lo mejor posible. Por eso hay tanta gente que busca iglesia, que va de una a otra, que lee un libro y no lo termina, y que de repente va a esto y aquello. No es que esté mal, que las cosas nos gusten. El tema es que nos cuesta un montón permanecer. Nos cuesta permanecer. Por eso el reino de Dios seguirá siendo de los valientes, seguirá siendo de aquellos que lo entregan todo, de los que están dispuestos a buscar la gloria de Dios a cada paso y a cada hora del día, trabajando, cocinando, siendo personas normales, comunes y corrientes, pero dando todo para el Señor. Los que ordenan su dinero, sus decisiones, sus acciones y sus actitudes, pensando en la gloria de Dios. Miren, hablando de nuestros hermanos perseguidos, ellos no tienen muchas posibilidades de permanecer en el Señor como nosotros. Ellos se mandan mensajes de texto y se invitan a tomar café. Y están hoy en una casa y otro día en otra y después en otra. No tienen posibilidad de alabar al Señor como hacemos nosotros con la música, entonces ellos escriben poemas y los recitan y los leen, porque esa es la manera de alabar al Señor. No tienen edificios, no tienen dirección, no tienen eventos, no tienen orquesta. Pero hay gente que está pensando en la gloria de Dios y no en la suya propia. Se arriesgan cada vez que se reúnen y por esas cosas que solamente Dios sabe, el hecho de permanecer los hace transformarse en personas totalmente magnéticas que atraen más gente al Señor. Está creciendo mucho más el Evangelio en los países perseguidos, donde leímos que degollan gente, que es peligrosísimo ser cristiano, porque nosotros entendemos que permanecer es ocupar un lugar el domingo, cantar algunas canciones que nos van a proponer y hemos estandarizado la fe. El hecho de que tengamos más libertad nos lleva a dar cada vez menos. Por eso es necesario que podamos pensar en esta mañana si el Señor no nos llama a tener un cambio de óptica. Y simplemente estas 3 reflexiones me parecen demasiado para una sola charla. ¿Hay algo que tiene que cambiar en tu vida? Sin mí nada pueden hacer. Tenés que venir a la vid, tenés que permanecer. ¿Hay algo que te produce insatisfacción? ¿Hay algo que no te llena? No estés pensando qué es lo que la iglesia puede llegar a dar. Nada podemos hacer si no permanecemos en el Señor y fluye el poder de Él. Y fluye a través de Él para nosotros. Es el momento en que todos nosotros empecemos a dar frutos. Frutos en nuestra familia, frutos en nuestra vida, que se vea el cambio. Juan el Bautista predicaba el cambio de vida, ese es el mejor fruto. Y empezar a tener compasión por la gente y compartir lo que el Señor hace por nosotros. Serán mis verdaderos discípulos si son mis seguidores, si permanecen en mí. Y pensar de que como hijos de Dios estamos acá como fieles discípulos, porque se trata de la vid y no de las ramas. Se trata del Señor y no de mí. ¿Saben qué? Yo me doy cuenta que tengo algunos dilemas en mi vida que son el resultado de no permanecer. Hemos invertido muchos esfuerzos en querer cambiar, hemos invertido muchos esfuerzos en querer llevar fruto, invertimos muchos esfuerzos en hacer las cosas bien. No se trata de nosotros, ni de nuestros frutos, ni de nuestros cambios. Se trata de lo que el poder de Dios puede hacer en nuestra vida cuando estamos unidos a Él.
Y la palabra clave es permanecer. Permanecer en el Señor. Así que cada uno de ustedes sabrá en qué lugar está. Adán, Adán, ¿dónde estás? Fue la frase del Señor cuando salió a recorrer con la brisa fresca de la tarde en el huerto del Edén. Ese día ellos habían pecado y por primera vez se escondieron entre los árboles. Nunca se habían escondido de Dios. No se puede permanecer escondido. No se puede permanecer tapando el pecado. No se puede permanecer lejos de Dios. No se puede permanecer a la distancia. Unidos, unidos. Así que si alguien esta mañana no puede contestar bien esa pregunta, por tu nombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quizá no hemos permanecido como tendríamos que haberlo hecho. Quizá tengamos que confesar un pecado y volver a unirnos a Él. Quizás tengamos que reconocer que en nuestro último tiempo, hace mucho tiempo que no vemos ningún fruto en nuestra vida, no nos hemos reproducido en otros, es que quizá nos estamos secando, es que quizá necesitamos una poda. Todo se trata de la gloria de Dios y no de nuestra propia gloria. Yo esta mañana quisiera invitarlos a algo. No solemos hacer siempre esto. Yo le voy a pedir a los músicos que no lo hagamos, no vamos a hacer música, porque la música nos emociona y está muy buena, no es el momento. Me gustaría que podamos unirnos en una oración y creo que algunos de los que estamos acá esta mañana necesitamos decirnos a nosotros mismos y decirle al Señor, Señor, yo voy a permanecer. Yo no te puedo prometer un cambio, el cambio va a venir si yo permanezco. Señor, yo te quiero servir, pero no te puedo prometer frutos. Los frutos van a venir si yo permanezco. Señor, lo único que tengo que decir esta mañana es que no quiero mi propia gloria, no quiero mi desarrollo, no quiero la aprobación. Se trata de tu gloria, Señor. Mi dinero, mi familia, mi trabajo, mi tiempo, mis capacidades, todo lo que soy y todo lo que tengo, Señor, se trata de tu gloria. Pero la única decisión que podemos tomar esta mañana y que está a nuestro alcance es la de permanecer. Así que yo los invito a esto. Nos vamos a poner de pie en un ratito y quizás yo primero no voy a hacer una oración por nadie, no venimos a una oración de alguien. Yo primero quiero pasar acá, yo necesito permanecer distinto. Yo necesito comprometerme con el Señor de otra forma. Y todo aquel que lo sienta conmigo, de igual a igual, te voy a invitar a que pases acá adelante. Como no va a haber música, como no va a haber nadie acá arriba, no estamos pasando a ninguna persona. En esta iglesia no hay altar, simplemente hay un escenario para que las cosas se vean mejor. No pasamos a ningún lugar simplemente porque hay un espacio libre. Pasamos como una decisión personal a decir, Señor, yo esta mañana decido permanecer. No me va a mover nada. Señor, me han movido pequeñas cosas. Me han amargado, me han entristecido, me han detenido en la vida, me han secado por dentro. Hay ciertas cosas que he permitido. Señor, yo no te puedo prometer nada, simplemente vengo a pedirte que me des fuerzas y de voluntad para permanecer en ti. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Todo aquel que quiera pasar acá adelante, no va a haber nadie, simplemente venimos al Señor. Yo quiero permanecer. El Señor necesita gente mucho más unida a Él. El Señor necesita mucha gente más decidida. El Señor necesita gente que empiece a pensar que se trata de Él y no de nosotros. Yo quiero permanecer. Si vos te quedás, lo mismo es, pero podés tomar tu tiempo y oramos al Señor.